Hay un tema muy importante. Un grupo de diputados y diputadas acudió a esta convocatoria que la jerarquía de la Iglesia Católica le hizo. Y uno de estos diputados, en torno al tema de en este caso del uso de la anticoncepción de emergencia, dijo concretamente: me voy a guiar por los dictámenes de la Iglesia Católica en esta materia. Es legal, es correcto, es dentro de las funciones de un diputado. ¿Puede un diputado o una diputada decir que se rige por los mandatos de otro Estado, que es el Estado Vaticano, si él está sirviendo, o ella, la diputada o el diputado, al Estado costarricense y es nombrado o más bien electo por el pueblo de Costa Rica? Claro. Bueno, yo diría que obviamente sí. En primer lugar, quien nombra a los diputados es la ciudadanía, que los eligió mediante las urnas, mediante el sufragio. Entonces es un mandato que deviene de un proceso electoral, ¿verdad?, donde la persona quien nombra es precisamente la población que votó para que ese diputado resultara electo. Entonces, eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo es ¿cuál es la guía en el desempeño del mandato de un diputado? Pues la constitución política, las leyes y los tratados internacionales que el país ha firmado, porque la función fundamental de los diputados y las diputadas es la formación de las leyes, precisamente. También tienen una función importante de control ciudadano, pero de control político, perdón, pero la función esencial es la de hacer las leyes, y el fundamento de las leyes está, como decía, en el marco de la Constitución, en el marco de los tratados internacionales que el país ha emitido. Entonces, eso es lo que debe guiar. Es obvio que en cada diputado pues privan también sus principios, sus valores, y que, como decía Jody antes, pues cualquier persona tiene libertad de pensamiento, libertad de opinión, pero en materia de adopción de leyes, yo creo que aquí es muy claro que hay que decir que lo que guía ese mandato es el marco jurídico. Estamos en un Estado de derecho, entonces es el marco jurídico y el marco constitucional y el marco de los tratados y los convenios internacionales de derechos humanos la fuente de la adopción de las leyes en este país. Los están empezando a llamar, les agradecemos muchísimo. Una señora de Heredia, precisamente en torno a eso, dice que mientras las diputadas y los diputados se arrodillan ante la Iglesia Católica, el pueblo no tendrá derechos sexuales y derechos reproductivos, ni uniones de personas del mismo sexo, dice esta señora. O sea, esta señora aparentemente coincide con su posición. Una señora de Curridabat también dice que se está hablando temas muy profundos, deben someterse a plebiscito. Pues ¿qué piensa el pueblo? Creo que ahí vamos a hablar del referéndum, que Jody nos tiene también algo que decir en torno a cuál sería la posición del grupo ante un eventual referéndum. Y una señora de la Sabana también dice que está a favor de que los homosexuales tengan derecho a casarse y a formar una familia, no deben discriminarse. Muchas gracias por llamarnos. Recuerde que estamos en el 2207-4875, Jody, en torno al tema del referéndum. Sí, ok. El referéndum es una herramienta democrática que debería reservarse para asuntos que nos afecten a todos. En el caso específico del proyecto de ley de la unión de personas del mismo sexo, la mayoría va a decidir sobre los derechos de una minoría. Yo creo que eso es algo completamente insólito en la historia, tanto de Costa Rica como del mundo democrático, el que se le permita a una mayoría pisotear los derechos de una minoría de esta manera. Estamos hablando de que lo que haga dos personas homosexuales en la privacidad de su hogar no tiene por qué incumbirnos al resto de nosotros. Nosotros como heterosexuales no tenemos por ser mayoría el derecho de negarles a ellos su derecho primero que todo a ser felices, a formar una familia entre ellos dos en este caso. No tenemos derecho a negarles cosas tan básicas como el seguro social ni los derechos de la división de bienes que ellos están planteando. Entonces, en nuestra opinión de grupo, le pedimos a la gente que por favor, cuando sus líderes que están diciéndoles tantas cosas sobre este proyecto, tantas mentiras porque son cosas muy falsas, les pidan que firmen la petición porque todavía tienen que recolectar las firmas. Les pedimos que por favor no cometan el error histórico de someter a Costa Rica a un proceso de referéndum en que vamos a utilizar una herramienta democrática para pisotear a las minorías. Imagínense qué hubiera pasado en los años 60
si se hubiera ido a referéndum, por ejemplo, los derechos de las personas negras. ¿Qué hubiera pasado si una inmensa mayoría de personas blancas hubiera decidido sobre el futuro de las personas negras? Obviamente se hubieran pisoteado todos sus derechos y no hubieran logrado las posiciones que están ahorita, que podemos ver en Estados Unidos por primera vez en la historia un candidato de raza negra con muy buenas probabilidades de ser presidente. Eso no se hubiera logrado jamás si hubiéramos sometido los derechos de esta minoría a un proceso como el referéndum, ¿verdad? Segundo, si por alguna razón las firmas se recolectan, entonces la posición del grupo, que es también la posición de la gente del grupo de diversidad, que son los proponentes realmente del proyecto, es pedirle a la ciudadanía que no voten, para que entonces el resultado del referéndum no vaya a ser de resultado que tenga que ser acatado por la Asamblea. Este es un proyecto, y todos los proyectos que estamos discutiendo hoy, que tienen que definirse en la Asamblea Legislativa. Esto es un deber de los diputados, que le tienen que rendir cuentas al pueblo de Costa Rica, no a ningún Estado extranjero como es el Vaticano en este caso. Le tienen que rendir cuentas al pueblo de Costa Rica, que en este caso una parte de ese pueblo, que es la comunidad homosexual, que no es un porcentaje nada despreciable, es aproximadamente el 10% de la población, es un porcentaje grande de personas en el país, están pidiéndole a los diputados que le concedan los derechos. Hay que recordar que la Contraloría General de la República, la Sala Constitucional, cuando había emitido el fallo en contra de la figura del matrimonio, que esto es completamente diferente del matrimonio, esto es la unión civil entre personas del mismo sexo, completamente desligado de la connotación religiosa que tiene el matrimonio, que eso es algo reservado para las iglesias, que el Estado, con la separación de iglesia y Estado que tiene que haber en un pueblo democrático como este, nunca va a interferir. Entonces es muy importante de que en asuntos de referéndum, que la gente, la mejor manera que hay de apoyar es no firmando la petición o ni siquiera ir a votar para que el resultado no sea satisfactorio, y que sean los diputados los que resuelvan esto. Hay muchos diputados como Echandi que han manifestado que si el proyecto de ley se cambia y se le quitan algunos puntos que lo hacen muy similar al Código de Familia, él, por ejemplo, estaría de acuerdo en promulgar leyes a favor de esta gente. Entonces es algo que se puede llegar a un punto de conciliación entre la gente que lo está proponiendo y los diputados, para que sean ellos los que resuelvan el resultado de este proyecto de ley. ¿Habrá unidad de criterio entre todas las personas religiosas? ¿Esto será una posición de todo el pueblo o hay grupos que tienen...? No, por supuesto que no. Esto básicamente ha sido un llamado de los grupos religiosos más fundamentalistas. En este caso, la Iglesia Católica está siendo bastante fundamentalista en su oposición. En nuestro grupo, por ejemplo, tenemos participación de la Iglesia Luterana de Costa Rica, que también estuvo aquí por este programa. Entonces son personas cristianas, muy creyentes en Jesús, en su mensaje de tolerancia, de amor al prójimo, de respeto, que se enfocan en la parte positiva del mensaje de Jesús. Jesús nunca condenó la homosexualidad, ni los actos homosexuales, ni nada por el estilo. Y esto no es algo que amenaza a la familia tradicional tampoco. También hemos tenido muestras de apoyo de una iglesia, que es la Iglesia Católica No Romana, que es como una facción separada de la Iglesia Católica, también que nos contactaron, que están completamente a favor, y que ellos en sus reuniones y todo están apoyando y promoviendo para que la gente abra un poco sus ojos y su criterio para que esto reciba más apoyo, ¿verdad? Incluso gente, gente católica, ¿verdad? No de la jerarquía, sí, pero gente católica de la Iglesia romana incluso, que sí apoya este tipo de legislación, ¿verdad? Claro.